Se nos fue. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, ahí estamos. Sí, sí. Buenas noches entonces a todos y bienvenidos a esta charla que ofrece la Fundación Logosófica. Si les parece, a ver qué no estaría pasando. Puede pasar. Esto vamos a probar. Nos escuchan bien, ¿no? Sí, Sí, se escucha perfecto. Sí, se escucha muy bien. Sí. Bueno, ahora sí, solucionados los problemas, damos de nuevo la bienvenida. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta charla que ofrece la Fundación Logosófica. Si te parece, Mario, comenzamos brevemente con las presentaciones. ¿Quién les habla? Puede fallar, ¿eh? ¿Puede fallar? ¿Sí? A ver. Ahí. Bueno, les decía que les habla María Marta López Ojeda, es mi nombre, tengo 52 años, soy contadora de profesión, estoy casada hace muchos años con Martín, con quien tenemos 2 hijas. Ellos han sido y siguen siendo mi más hermosa y querida oportunidad en la vida. La otra gran oportunidad la tuve a los 18 años cuando conocí esta ciencia maravillosa que me ha acompañado en todas las experiencias que nos toca afrontar en la vida.
dándome herramientas para comprenderlas más, para tratar de vivirlas de manera más consciente y en definitiva para ser más feliz. Bueno, buenas noches. Quien les habla, Mario Cardoso. Yo tengo 37 años, bueno, soy abogado de profesión. Estoy casado hace 12 años con Cecilia, tengo 3 hijos, Juan Martín, Renata y Beltrán, en ese orden. Bueno, tengo mi propio estudio, mi propia organización. Además me gusta mucho el deporte, soy entrenador de divisiones infantiles en el Club Ciudad de Buenos Aires, de rugby. Y bueno, al igual que María Marta, tengo recorrido un tramo de 14 años en la institución como docente e investigador, y bueno, como bien dijo María Marta, sirve de herramienta y de plataforma para aprovechar mejor las oportunidades que pude tener y que pude desarrollar a lo largo de mi vida, ¿no? Bien, arranquemos entonces con la charla de hoy, que es las grandes oportunidades del ser humano, y vamos a comenzar viendo el origen de esta palabra oportunidad, que resulta muy elocuente porque significa delante del puerto. Y hace referencia a cuando los marineros, los navegantes de otras épocas, llegaban finalmente a suelo firme y claramente se les presentaban grandes oportunidades para hacer todo aquello que no podían hacer en el barco, ¿no? Y yo hacía la analogía con las grandes oportunidades que se nos presentan cuando llegamos a este gran puerto, ¿no? Que es el planeta Tierra. Cuando nuestro espíritu empieza a recorrer este camino como un ser biopsicoespiritual, que somos los seres humanos, y nos encontramos con esta primera gran oportunidad, que es la vida misma. ¿Cómo hago para aprovecharla? ¿Cómo sé que estoy haciendo un buen uso de mi tiempo, que en definitiva es mi vida? ¿Cómo hago para actuar con inteligencia frente a ella? ¿Y cómo hago para que las oportunidades no se me escapen, ¿no? No pasen como el tren sin poder subirme? Y con respecto a este último interrogante, hay una nota de color. No sé si ustedes saben cómo representaban a la ocasión, también llamada oportunidad en la antigüedad, y era de esta manera, ¿no? Como una mujer que tenía alas en los pies, ¿no? Simbolizando que pasaba volando, y que tenía un mechón de pelo sobre la cara, pero era calva en la parte de atrás, ¿no? Simbolizando de alguna manera a la oportunidad que cuando está de frente la podemos agarrar de los pelos, pero que cuando pasó ni siquiera de los pelos podemos agarrarla, ¿no? Y claramente para poder aprovechar y agarrar estas oportunidades necesitamos conocimientos, y no los conocimientos académicos que normalmente podemos llegar a adquirir, sino conocimientos trascendentes, que realmente nos permitan cambiar y transformarnos. ¿Y de qué conocimientos estamos hablando? Por ejemplo, la revisión de los propios conceptos, ¿no? Nosotros en general vemos la vida a través de los conceptos que tenemos. Es como entendemos y comprendemos lo que nos sucede. Y acercarse a la esencia de estos conceptos, acercarnos a la verdad de estos conceptos, nos permite también aprovechar mejor las oportunidades. Si alguno de estos conceptos es erróneo, bueno, seguramente nosotros veremos de manera equivocada la vida a nuestro alrededor, ¿no? Si yo, por ejemplo, pienso que la vida es todo cuadrado, que la vida tiene que ser cuadrada, ¿no? Con esta metáfora de la imagen, bueno, seguramente cualquier cosa que salga de lo rectilíneo me va a parecer que está mal, que es erróneo, que está equivocado, ¿no? Cuando seguramente los equivocados seamos nosotros. Por eso es muy importante revisar los conceptos, porque en definitiva van a determinar la manera en que nosotros nos movamos dentro de nuestra vida. Y estoy hablando de conceptos como la vida y la muerte, como el amor y la amistad, como la conciencia, como el espíritu, ese ente que está presente y que en general desconocemos, como la felicidad, como la libertad bien entendida,
muchas veces tergiversada, como el destino, como Dios. Y acá vale la aclaración, desde Logosofía nosotros hablamos siempre de una espiritualidad no religiosa, con lo cual cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Dios que podemos encontrar dentro de nosotros, del Dios que podemos encontrar en la naturaleza, de esa energía universal, ¿no? Y no de la representación religiosa. Entonces, si nosotros queremos encarar y aprovechar esa oportunidad que es la vida, tendríamos que ver qué concepto tenemos de vida y cuál sería la mejor manera de aprovecharla. Habría un montón de definiciones, pero me voy a quedar con estas dos, que dicen que la vida física no es más que un fragmento de la vida del espíritu, y que tiene una misión que cumplir, que es la de superarse, conquistando palmo a palmo los tesoros que la sabiduría universal guarda en su seno. Con lo cual, aprovechar esta oportunidad que es la vida, significaría que nuestro espíritu le saque el mayor jugo a su paso por el planeta, que realmente frente a cada experiencia que nos toque vivir, podamos extraer un aprendizaje que nos enriquezca, que nos permita superarnos, para que el paso por este plano no sea en vano, ¿no? Es una parte nomás, ¿no? Sería algo más extenso, ¿no? Exactamente, la vida física es una parte de algo mucho más extenso que es la vida del espíritu. Y entonces de nuevo necesitamos de conocimientos, porque si no las oportunidades pueden estar ahí al alcance de la mano, y no vamos a saber cómo aprovecharlas. No vamos a poder traspasar el muro, aunque las oportunidades estén allí. De ahí la importancia de tener estos conocimientos, ¿no? Y para ejemplificar un poco a qué me estoy refiriendo, les voy a contar una experiencia con un vínculo de muchos años que quería mucho, que quiero mucho, pero que en su momento me hacía reaccionar bastante. En un momento decidí alejarme de este vínculo porque no quería reaccionar más, y después me dije, no, a ver, se está presentando una oportunidad y yo voy a aprovecharla. Así que empecé primero viendo un poco cuáles eran los pensamientos que me hacían reaccionar, cuál era la parte de María Marta que estaba reaccionando con ese ser, y entonces pude poner foco y trabajar con este, que es uno de los conocimientos que ofrece la logosofía. Acá hago un paréntesis y les cuento que para la logosofía los pensamientos son entidades autónomas, que se pueden manifestar al margen de nuestra voluntad, y que tenemos la prerrogativa de identificar esos pensamientos dentro de nosotros y eliminar aquellos que nos resulten perjudiciales para nuestra vida, ¿no? Los pensamientos pueden afectar grandemente nuestro ánimo, y hasta pueden determinar nuestra conducta como llevándonos de las narices. Así que pude observar en mí cuáles eran algunos de esos pensamientos que me hacían reaccionar para trabajar con ellos. Trabajé también con otra parte del mundo interno, que son los sentimientos, buscando cuál era ese sentimiento que yo tenía hacia este ser, cuál había sido la causa que le había dado origen a este sentimiento, para ver si seguía presente, y seguía presente. Yo seguía teniendo interés en este vínculo, quería que estuviera en mi vida, así que acá les cuento otro de los conocimientos que ofrece la logosofía, y que denomina a los sentimientos, los define como pensamientos condensados en el corazón, y nos dice que podemos cultivarlos conscientemente, que no va eso de se murió el sentir y no sé cómo, que uno tiene la prerrogativa de, como con una planta, poder cultivarlos día a día, y que si se muere, que sepamos por qué se muere, ¿no? Así que bueno, seguí trabajando en mi mundo interno, con la observación de lo que me pasaba, esta es una de las facultades mentales, con la voluntad para seguir adelante con este propósito, con una cosa que descubrí no muy linda dentro mío, que es esta deficiencia del amor propio, que no me dejaba dar el brazo a torcer, con el querer, que es una facultad de la sensibilidad y que permite darle mayor fuerza a nuestros propósitos, con el recuerdo, ¿no?, de todos los momentos vividos con este ser, con la conciencia para que no fuera algo perentorio, sino algo que realmente permaneciera. Y bueno, finalmente mantengo este vínculo al día de hoy y soy muy feliz de ello, pero lo que quería compartir con ustedes es cómo, estando esta oportunidad
cerca de mí para que la aprovechara, yo podría haberla dejado pasar por alto y no tener ese vínculo hoy en día en mi vida y alejarme, o la pude aprovechar, pero gracias a estos conocimientos que les estoy compartiendo, porque si no, aunque hubiera querido, hubiera sido muy difícil. Y como siempre, el trabajo es sobre uno mismo, ¿no? Ya sabemos que pretender que sea el otro el que cambie no es el camino por el que estamos transitando. Para un poco completar esta parte, les quiero compartir un pensamiento del creador de la logosofía, González Pecoche, que define con mucha elocuencia, pienso yo, esta experiencia que les compartí. Hablé ayer o antes de ayer, recuerdo, algo sobre las oportunidades. ¿Pero es que acaso sin haberlas creado, no tienen todos miles de oportunidades que desaprovechan minuto tras minuto? Voy a señalarles una de ellas, muy grande, por ser la que diría, casi sin excepción, todos desaprovechan. Es la oportunidad que permanentemente le rodea al ubicarle en medio de sus semejantes. Todos desde luego, como piedras preciosas pero sin pulir, todavía muy envueltas en rocas muy duras, y así el roce con los semejantes, en vez de producir un desgaste de esa roca para que aparezca el rubí, produce chispas, enojos, disgustos, y todos se sienten incómodos porque el semejante no es como él quiere que sea, porque con sus gestos o sus hechos o sus pensamientos le molesta, porque no pone la silla como a él le parece. Y la oportunidad se está presentando para que el que tiene un verdadero concepto de la vida ya formado no lo afecte con esas pequeñeces. ¿Continuamos, Mario? Así es. Bueno, yo voy a seguir un poco con algunos otros aspectos. Todos están vinculados en los estudios que hacemos en logosofía, pero quería referirme a esto de la oportunidad, muy asociado comúnmente a veces a lo fortuito, a la suerte, si se quiere. Y seguramente que cada uno tiene una imagen, proyecta algo en su imaginación cuando decimos oportunidad, ¿no? Puede ser algo que uno está esperando, una etapa nueva que se abre, una chance súbita que nos tocó usufructuar, si se quiere, en fin, toda una serie de situaciones que cada uno seguramente tiene bien en claro a lo que asocia la palabra oportunidad. Y no es que la suerte esté descartada en los estudios que hacemos, ¿no? Tiene alguna ponderación, pero lo que vamos comprendiendo a veces es que es un factor más dentro de los otros tantos y que se puede achicar, si se quiere, hacer más pequeño, en la medida que nos capacitemos, nos volvemos más aptos para controlar nuestra propia realidad. Pero también esto a lo que lleva a pensar es que de alguna manera esa proyección que hacemos de las oportunidades, cómo la hacemos, cómo la imaginamos, cómo pensamos que lo vamos a lograr, tiene algo que ver con cada uno de nosotros. Es decir, eso que nosotros proyectamos en nuestra conducta, en nuestra ideación, si se quiere, tiene alguna relación con nosotros. Ahora, ese volver para la causa es volver para sí mismo, ¿no? Es decir, tenemos que entender un poquito más cómo hacer para que esos efectos que vamos causando en la realidad sean más controlables. Y bueno, obviamente que hay que tener herramientas, ¿no? ¿Cuál sería esa herramienta? Y esa herramienta y uno de los objetos de estudio de la logosofía es justamente la propia mente, ¿no? La mente, ese aparato, digamos, que corresponde al ser humano y que el autor de la logosofía dice que está desorganizado, pero por ignorancia. Es decir, que no lo conocemos bien. Entonces, esa caja de herramientas, si se quiere, tenemos que empezar a conocerla mejor. Muchos de los aspectos ya los mencionó María Marta, no lo vamos a poder agotar en una charla de media hora, porque es la verdad que inabarcable el tema en tan poco tiempo, pero
esto nos tiene que llevar a la pregunta, vinculando esas dos cosas, ¿no? ¿Cuál es el rol de la mente en la creación y en el aprovechamiento de esas oportunidades que queremos lograr, que estamos buscando, ¿sí? Bueno, si ustedes me preguntan a mí, es fundamental el rol de la mente, porque, digamos, siendo la herramienta tan poderosa para llevar adelante lo que ideamos y realizarlo, obviamente, no que quede en el plano hipotético o teórico, evidentemente tenemos que conocer, ¿no? Ahora, justamente, yo quería traer algo que había vivido y que tiene mucho que ver con lo que de alguna manera introdujo María Marta sobre los conocimientos, ¿no? Necesitamos conocimientos para empezar a conocer esa gran caja de herramientas, ¿no? A mis 20 años aproximadamente, bueno, tuve la inquietud de emprender un comercio, ¿no? Comercialmente cosas. Ese pensamiento, si se quiere, tuvo la inoportuna casualidad de que apareció con fuerza cuando yo ya había elegido mi profesión. Es decir, estaba en segundo o tercer año de la carrera de Derecho, estaba estudiando para abogacía, ¿no? Bueno, hice algunos ensayos, algunos bien, otros no tanto. Me di cuenta que quizá me faltaban algunas condiciones, otras por ahí las tenía en germen. Eso hizo que suspendiera alrededor de año y medio la carrera, me dio la posibilidad de observar muchas cosas, pero bueno, después, en definitiva, decidí retomar la carrera de Derecho, terminarla, y en ese entonces, la verdad que fue una buena decisión, porque terminé lo que había empezado, ¿no? Y por otro lado, me abrió muchas puertas y muchas oportunidades que no hubiera podido tener si no hubiera concluido eso que había comenzado. Ahora, unos 15 años después, con mayor experiencia profesional, con un poco más de experiencia también de calle, si se quiere, y habiendo vivido muchas cosas, muchas alternativas, quizá sin el acompañamiento de las pautas que trajo la logosofía en mi vida, ese pensamiento hubiera muerto, ¿no? El de emprender comercialmente. Pero ¿qué sucedió? Nunca había muerto en realidad. Así que comencé nuevamente a darle vida a eso, a estimular eso, y hace unos 5 años comencé una nueva experiencia. Quizá nunca la hubiera vivido, quizá hubiera estado en relación de dependencia toda mi vida, profesionalmente hablando, pero eso lo que hizo fue que reactivara nuevamente, ¿no? Ahora yo hago el contraste de hacer esa misma experiencia sin conocimientos a mis 20 años y con conocimientos de todo orden, no solamente los técnicos. Realmente hay una gran diferencia, ¿no? Yo creo que también algunas pautas que voy a mencionar ahora sobre la logosofía y cómo su práctica en concreto me ayudó a determinar algunas cosas, la verdad es que establecieron una diferencia muy grande. Yo creo, a ver, probablemente hubiera logrado lo mismo, pero con más ponchazos, con más equivocaciones, con más tiempo. Pero lo que hizo la logosofía de todos modos fue darme herramientas para que disfrute un poquito más el camino, sea un poco más consciente, sea más rápido, veloz en algunas aptitudes que se van conociendo a medida que uno se va conociendo más, ¿no? Una de las cosas que dice el autor perdón, es el que las oportunidades no se esperan, las oportunidades se preparan. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que tener un rol activo en la preparación de las cosas que yo quiero vivir, ¿no? Ya tanto en la ideación de qué es lo que va a hacer eso, ya hay tanto para estudiar acerca de cómo lo ideo eso, ni qué decir en la realización, en donde hay un montón de alternativas, ¿no? Algunas experiencias en la vida dan en concreto muchas oportunidades, pero algunas, me parece, que dan oportunidades muy precisas, ¿no? Por ejemplo, el que es padre seguramente tiene algo que aprender ahí, ¿no? El que estudia, el que realiza estudios universitarios también, el que tiene que trascender ciertas cosas, seguramente que también, ¿no? Yo me quería referir a cuando
cuando yo arranqué a estudiar, allá a mis 18 años, abogacía, hubo algo de lo que me di cuenta, y es que en realidad yo no era, digamos, muy desordenado ni muy indisciplinado, pero sí tenía cierto desorden y cierta indisciplina que a veces me generaba algunos reveses en algunos exámenes, en algunas presentaciones, que hacía que no me prepare o que no vaya tan preparado como debía ir, ¿no? En definitiva, la experiencia de estudiar y de haber terminado una carrera profesional lo que me permitió fue haber descubierto a través de la filosofía que ese déficit que la filosofía le dice, o los conceptúa como deficiencias psicológicas, después María Marta nos va a introducir un poco eso, pero conocer las condiciones que uno tiene y tratar de cambiarlas, sin duda alguna, que permite el aprovechamiento de muchas oportunidades, ¿no? En el ámbito estudiantil, justamente esa, ¿no? Pero hoy en día, en mi vida en general, eso me sirvió. Quiere decir que son conocimientos que no se agotan ahí, en esa etapa, sino que trascienden, de alguna manera, para todas las áreas de la vida, ¿no? Otro aspecto. Esta imagen hace alusión a que, en realidad, a las oportunidades hay que prepararlas, digamos. Es una semilla, algo que se idea, hay que evitar que las plagas digamos, la maten. Puede pasar que maten una planta, tengo que empezar de vuelta, tengo que regarla, en fin, tengo que cultivarla para que ese aprovechamiento de la oportunidad sea en la mayor proporción posible, fruto de mi propio esfuerzo, ¿no? Otro aspecto que tiene que ver con las oportunidades es que muchas veces ni siquiera las vemos, ¿no? Ni siquiera la veo. Y en ese sentido, me parece que también hay que desarrollar algunas condiciones, ¿no? Dice el autor por ahí que las oportunidades no se presentan por lo general en bandeja de plata. Quiere decir que no están a la vista, o que a veces imaginamos que se van a presentar de determinado modo, y por ahí no es, quizá, ¿no? Algo que me sucedió y que grafica de alguna manera esto fue hace unos años, yo estando en relación de dependencia en un estudio jurídico, un cliente vino con un pedido muy especial sobre un tipo de procesos de juicio que quería hacer, y la verdad es que en el estudio no se sabía hacer eso. Ningún abogado quería tomarlo porque tenía que tomarse el trabajo de estudiar desde cero eso, de probablemente fracasar o de errar en algunas cosas, le insumía tiempo, no le podía dedicar eso a cosas que sí sabía y generaba dinero, en fin. Ahora, ¿qué sucedió? De alguna manera eso cayó en mi órbita, digamos, medio que me obligaron a hacerlo, así que un poco a regañadientes me puse a estudiar acerca de eso, vi cómo hacían otros, cómo eran otros procesos, hice los primeros ensayos, salieron bien, 1 o 2, bien, pasaron los años. Hoy, en mi estudio, ese tipo de procesos genera el 50% de los ingresos del estudio. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera desaprovechado eso que en un momento ni siquiera estimé como una oportunidad? ¿Cuántas cosas realmente son así? ¿No? Que ni siquiera la estimamos como tal, pero requieren todo un proceso de tiempo, toda una serie de condiciones para que recién, fruto de la paciencia, florezcan, ¿no? Y bueno, por último, yo quería dejarles esta pregunta, un poco para introducir lo que María Marta nos va a decir y yo voy a retomar después, que es, ¿y qué es lo más importante en las oportunidades que creamos y aprovechamos? Hay muchas cosas, ¿no? Seguramente que cada uno tiene una respuesta para esto. Ahora, muchas veces logramos cosas sin saber siquiera cómo las logramos. Y eso está muy bien, digo, seguramente que todos tenemos aciertos, hemos logrado muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Ahora, cuando uno se prepara desde el minuto cero, cuando transita toda esa instancia aprendiendo
estudiando, observándose a sí mismo, a ver qué le sucede, las alternativas que tiene, cuándo se molesta, cuándo se pone alegre, lo que necesita para que funcione, impulsar todo eso, es infinito, digamos, porque cada oportunidad nos da la posibilidad de ir a lo que no se ve, lo inmaterial, ¿no? Lo que subyace detrás de las cosas. Y de alguna manera esto es en lo que quiere poner foco la logosofía. Tiene que ver con qué es lo que sucede en ese mundo que interpenetra todo en lo que constantemente estamos, en nuestra realidad, que es el mundo mental, ¿no? Entonces, para ahí queremos ir un poco y hacer un doble clic en esto, ¿no? No es solo lograrlo, sino también disfrutarlo, transitarlo con más conciencia, ¿no? Quería dejarles una reflexión del autor, si querés leer, a ver, dale. Las experiencias constituyen quizá el más grande valor, y quien no se detiene frente a ellas, presentes o pasadas, para extraer las conclusiones que habrá de aplicar en sus futuras actuaciones, de hecho detiene o retrasa su evolución. Y yo voy a complementar esto que dice González Pecoche con esto que dice Aldous Huxley, que es el autor de Un Mundo Feliz, y que dice, la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Y a mí acá me parece que hay una clave, porque las cosas no dejan de pasarle a uno, ¿no? Es ley de la vida, las luchas, las dificultades, eso pasa. La gran clave es cómo nos ubicamos frente a eso que nos pasa y qué hacemos con ello, ¿no? Recuerdo una frase de una serie muy conocida que dice que uno hasta del más agrio limón puede ser una riquísima limonada, ¿no? Y pienso que ahí está justamente la cuestión, ¿no? Como en este caso, todo depende de cómo nos ubiquemos frente a las experiencias que nos tocan vivir, así será cómo las transitemos, y así será también lo que extraigamos de ellas, ¿no? Como podemos ver acá en esta imagen. Misma situación, dos conclusiones totalmente distintas. Quería compartirles una experiencia que recuerdo cuando estaba de novia con mi marido, fuimos a Brasil, o mejor dicho, quisimos ir a Brasil, pero fundimos en el camino. Así que en el año 91 nos quedamos varados en un pueblito que se llamaba Sao Gabriel, que en ese entonces no tenía más que unas cuadras a lo largo. Y bueno, nos tuvimos que quedar ahí una semana, obviamente restando de nuestras vacaciones y restando de nuestro presupuesto. Pero frente a lo inevitable me dije a mí misma que quería aprovechar esa oportunidad y quería pasarla bien, ¿no? Así que averiguamos del club de barrio, sacamos un pase para la pileta, me dispuse a leer todo lo que normalmente no tenía tiempo para leer, y fundamentalmente estaba de vacaciones por primera vez con mi novio, ¿no? Así que claramente fue un lindo momento que hasta el día de hoy recuerdo con mucho cariño. Y yo me planteaba, bueno, la cantidad de veces, ¿no? Que uno, bueno, a lo largo de la vida se me volvieron a presentar estas experiencias, no justamente porque haya fundido el motor de un auto, pero sí porque las dificultades, como decía, y las luchas y las adversidades son ley de la vida y se siguen presentando. Y también descubrí que no se presentaban porque sí, ¿no? Que si uno estaba atento, podía extraer un montón de elementos que lo beneficiaban para superarse, para conocerse más, para afianzar algún vínculo. Entonces estas experiencias que se presentan en la vida, si nosotros sabemos tener el lente adecuado y ponerlas como campo experimental, bueno, resultan al final, y mirada a la distancia, como una experiencia sumamente aleccionadora. También nos puede pasar que queriendo ayudar, queriendo aprovechar una oportunidad que vemos para ayudar, no sepamos cómo hacerlo, ¿no? Y acá recordaba al niño que queriendo ayudar a una mariposa a salir rápidamente de su capullo, bueno, con el dedito le rompió la telita para que saliera más rápido, sin saber que así estaba malogrando un proceso de la naturaleza que fortalecía esas alas para que la mariposa finalmente pudiera volar, ¿no? Y me planteaba cuántas veces en la vida nosotros, queriendo aprovechar una oportunidad, por ejemplo, para ayudar con los hijos, es el caso típico, malogramos un aprendizaje, no los dejamos crecer, no los dejamos atravesar
esa situación que tienen que vivir para aprender algo, ¿no? Y bueno, está en nosotros el adquirir mayores conocimientos para que de nuevo podamos, cuando vemos esta oportunidad, no malograrla, sino aprovecharla en pos también de la colaboración hacia el otro ser. Con lo cual el tema de los conocimientos viene siendo como clave, y voy a mencionar un último, que es el de las virtudes, el de las condiciones, el de los valores, que también nos ayudan a aprovechar mejor las oportunidades que se nos presentan. Y estoy hablando de virtudes como la perseverancia, la paciencia inteligente, que es activa, la decisión, la buena disposición, la atención, ¿no? Muchas veces al estar atentos podemos ver cosas que si no estamos atentos pasan desapercibidas al lado nuestro y no aprovechamos Como la diosa. Como la diosa, exactamente, como la diosa ocasión, no las aprovechamos y no las agarramos, ¿no? Recuerdo cuando leí cómo se descubrió, o se inventó, mejor dicho, el velcro, que era un cazador suizo, que bueno, cuando volvía de cazar, una vez observó los pinches que siempre se le pegaban al zapato y al abrigo del perro, pero esta vez, en vez de dejarlo pasar y sacárselos, agarró uno, lo puso en el microscopio, se dio cuenta de la cantidad de ganchitos que tenían con determinada forma ese vegetal, esa vegetación, que se adhería a la superficie rugosa, ¿no? Y bueno, a partir de eso descubrió el velcro. ¿Y cuántas veces la naturaleza misma nos enseña un montón de cosas si estamos atentos para aprender, ¿no? Y no solo desde lo físico, nos puede enseñar, por ejemplo, lo que es la colaboración mutua. En la naturaleza todo es colaboración entre sí. Agarré este ejemplo de un búfalo con este pájaro, el búfalo le da cobijo al pájaro y lo protege, y el pájaro le va sacando las chinches y los parásitos, ¿no? Y me planteaba, ¿por qué será que la humanidad no aprende, ¿no? De tantos conceptos que la naturaleza nos ofrece? El cultivo de estas virtudes lo hacemos en oposición a las deficiencias que mencionaba antes Mario, que son muchas, que están descritas en este libro que se llama Deficiencias y propensiones del ser humano, y no solo están descritas con sus características, sino que también está un método para trabajar, para desarraigarlas de nuestra vida, y para, por el contrario, cultivar esta virtud que ocupe su lugar, ¿no? Es parte del método que todos los estudiantes de logosofía seguimos, parte fundamental, el trabajar con nuestras partes deficientes, y saber que no es como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura, claro, sino que tenemos la prerrogativa y la posibilidad de realmente transformarnos, ¿no? de cambiar. Este es uno de los tantos libros que tiene la logosofía, acá ven a muchos más, que si ingresan en www.logosofia.org.ar, que lo van a poner en el link, pueden acceder y pueden bajarse gratuitamente todos los libros en PDF. Podríamos aprovechar aquí para presentar a la Fundación Logosófica y su autor. ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, brevemente para mencionar todo esto que estamos diciendo, todo este ámbito que está preparado para ustedes, tiene un sustento físico, ¿no? Pero también tenemos que presentar al autor de la logosofía, porque, digamos, ha sido una figura más que importante en lo que tiene que ver con nuestras vidas, con la orientación que nos ha dado, ¿no? Pero Carlos Bernardo González Pecoche es un argentino que nació en 1901 acá en Buenos Aires, dedicó su vida a la creación de la logosofía como doctrina ético-filosófica, y también creó una escuela, ¿no? Que son las instituciones que, bueno, en un principio, allá por 1930, empezó a crear en Córdoba primero, en Buenos Aires, Paraná, y siguió, que hoy encuentra a lo largo y ancho de todo el mundo instituciones que promueven la difusión de conocimiento logosófico, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Europa, en Barcelona, en Estados México, Unidos, Canadá. México, en fin, no quiero agotar con eso, pero la verdad es que también resulta importante mencionar todo esto, ¿no? Y vale la pena también agregar que, digamos, hay distintos sectores, si se quiere, dentro de la Fundación Logosófica. Uno de esos es el
el dedicado a los jóvenes, que son adherentes de la institución, y que busca que desde un principio, como nos sucedió a María Marta y a mí, empezamos de jóvenes, estudiando, aplicando estos conceptos a nuestras vidas, y la verdad que generando resultados, ¿no? Y oportunidades. Pero, oportunidades también. Pero bueno, también es meritorio mencionar que hay colegios, hay una pedagogía logosófica que hoy dio lugar a la creación del sistema logosófico de educación que funciona en los países que ya mencionamos, sobre todo en Brasil, en Uruguay, en Argentina, perdón. En Argentina y en Uruguay, como en Brasil, hay nivel inicial, nivel secundario, nivel primario, y bueno, esta información está disponible ya en los sitios web, ¿sí? Estas son las instituciones a veces en donde la Fundación Logosófica lleva sus ideas con los espacios que nos dan en el ámbito universitario, en distintos ámbitos, en donde de alguna manera estamos buscando transmitir esto, hacer cumplir uno de los objetivos de la Fundación Logosófica, que es la difusión del conocimiento logosófico, a quienes estén buscando algo que los ayude a investigar, a sí mismo, a conocer el mundo, bueno, a tratar de responderse las tantas inquietudes que tiene el ser humano, ¿no? Bueno, seguimos un poquito, volviendo al tema que venía. Yo les quería hacer una pregunta que cae de maduro, ¿no? ¿Ya pensaron cuáles son esas grandes oportunidades que tiene el ser humano? Seguramente que sí. Pero yo les quería hablar de dos, chiquititas, valga la ironía, ¿no? Esas dos grandes oportunidades son justamente dos de las cuales se encarga la logosofía de estudiar, ¿no? Y son la de estudiar, la capacidad de estudiar y la capacidad de aprender del ser humano. La logosofía dice que uno de sus objetivos, dentro de los tantos que tiene, es el dominio profundo de las funciones de estudiar y de aprender, entre otras, ¿no? Evidentemente que asociamos estos dos conceptos a lo académico, a los libros, a las aulas, pero ampliemos un poco más esa mirada. Me estoy refiriendo a esas condiciones que todo ser humano tiene innatamente de estudiar, a veces intuitivamente lo que sucede, después adiestrando un poco más su intelecto y su sensibilidad, y a esa condición también que tiene de aprender naturalmente desde que viene al mundo y que nunca deja de hacer. Nuevamente, volviendo al foco que quiere darle la logosofía, cuanto más conscientes somos de estas condiciones, más intensamente vamos a vivir nuestras vidas, ¿no? Ahora, quería traer un pensamiento que trae el autor, ya vamos a ir gradualmente explicando esto, pero hay algo que dice el autor que a mí me llama mucho la atención y que lo puse en práctica muchas veces, y dice que la confianza en sí mismo, para ser tal, tiene que tener una causa que sustente esa confianza, ¿no? Esto quiere decir, de alguna manera, por lo menos como yo lo entiendo, de que ese yo puedo, como declamación, puede caer en abstracto si es que no tenemos algo bien concreto, bien preciso para decir, yo puedo por esto, y puedo por esto, ¿no? Entonces, tiene que haber una causa concreta que a mí me lleve a decir, yo confío en mí mismo por esto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a una audiencia, tengo que leer el expediente, tengo que leer el código, saber las leyes, técnicamente cómo moverme, pero hay otros conocimientos también. Tengo que prepararme psicológicamente para ese momento, saber que va a haber un debate, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Tengo que tener conocimiento. A mí me gusta el rugby también. Jugaba al rugby, ahora no, ahora soy entrenador. Si yo quiero anotar puntos ahí, tengo que saber cómo se avanza con la pelota, sin la pelota, cómo se defiende, para divertirme y, en la medida de lo posible, ganar la partida, ganar el partido, ¿no? Bien. Esto sucede cuando tengo conocimientos.
cuando tengo alguna experiencia. Pero ¿qué sucede en esos casos en donde no tengo ni experiencia ni conocimiento? ¿Qué hago ahí? A mí me sucedió muchas veces, me sucede mucho, ¿no? A veces, cuando no hay nada ahí, la primera reacción, digamos, fisiológica, ¿cuál es? A veces es de terror, si se quiere, ¿no? Por suerte ya pude sacar un poco esa sensación que tenía a veces en mi juventud, de encontrarme con algo nuevo, y era eso lo que venía, ¿no? Pero hoy, quizá un poco porque mis padres de alguna manera estimularon esa vocación por estudiar y aprender, lo que hizo la logosofía fue hacerme ver que eso existía, esas condiciones, y potenciar esas condiciones. Y es más, equilibrar con otras cosas, quizá que no tienen tanto que ver con el intelecto, la parte sensible, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro alguna situación, alguna oportunidad que quiero aprovechar, alguna situación que desconozco, ¿en qué confío? Y en esos casos confío en algo elemental y de base, que es en mi condición de estudiante y de aprendiz constante, ¿no? Yo confío plenamente en que solamente es cuestión de tiempo hasta que yo pueda, por lo menos, saber defenderme y después dominar eso que no sé, ¿no? La verdad es que eso ha sido un gran amparo para mi vida en general, como padre, como profesional, como ciudadano, y me ha permitido también a su vez encontrar muchas cosas que siempre se pueden mejorar, ¿no? Que se pueden aprender, que hay un aprendizaje constante. Ahora, esa confianza de la que había hablado, genera otras oportunidades, ¿no? Generar y aprovechar oportunidades genera otras oportunidades. Y acá son esas dos grandes oportunidades las que generan otras. Porque si uno es un buen estudiante y un buen aprendiz, probablemente, digo probablemente porque no siempre es así, debería poder enseñar y dar a otros eso, ¿no? Y arranca otra etapa ahí. Y esas tres oportunidades que mencioné, la de estudiar, la de aprender y enseñar, son algunas de las tantas que tiene el ser humano y que realmente no conocemos muy bien. La logosofía lo que propone es el dominio profundo de esas tres condiciones. Y vaya que son grandes oportunidades, ¿no? Bien, ya acercándonos al cierre, reafirmar que tenemos la enorme prerrogativa de transformar nuestra vida en algo trascendente, en algo eterno, que todos los hechos cotidianos, si conseguimos ese contenido superior, los podemos jerarquizar, ampliando nuestra vida. Siempre doy el ejemplo que, por ejemplo, uno puede estar en su vida poniendo un ladrillo encima del otro y mirar nada más que eso, pero si amplía la mirada, si la amplía con los conocimientos que lo van iluminando, bueno, puede proyectar, construir una pared, levantar una pared, y si seguimos aún ampliando la mirada, podemos proyectar, construir una escuela, brindarle a la humanidad, ¿no? ¿Cuánto de todo esto podemos brindar? Y pensaba que hablamos de muchas oportunidades a lo largo de toda la charla, pero quizás la más grande oportunidad que les estamos ofreciendo es la de tomar las riendas de sus propias vidas, la de ser los capitanes de sus propios barcos y disponerse a recorrer este camino, a recorrer este proceso de evolución consciente que invita a realizar la logosofía, para poder asimilar esos conocimientos que nos van a permitir observar y aprovechar las oportunidades que nos da la vida, para poder superarnos, para poder ser felices, y en definitiva para poder irnos de este puerto, que cuando nuestro espíritu se vaya de este puerto, se vaya mucho más rico, metafísicamente hablando, que cuando llegó. Vamos a cerrar con un pensamiento del autor de la logosofía que le escribió a su hijo, y que dice: te diré al paso que cada oportunidad
es una fracción de tiempo que mucho tiene que ver con nuestra vida. Prepárate para aprovecharlas, porque si no lo haces, pasarán junto a ti en silencio, como una sombra, y las perderás irreversiblemente. Como les decíamos con Mario, esta es una invitación para que si algo de todo lo escuchado les ha gustado, les ha interesado, si se han quedado con dudas, bueno, pueden anotarse o escaneando este QR Sí, o accediendo en el link que van a poner tal cual. ahora en el chat. Hay un formulario donde pueden dejar sus datos y se van a comunicar con ustedes para tener estas reuniones informativas gratuitas que ofrece la Logosofía. Aquellos que tengan que, bueno, retirarse en este momento, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Vamos a dar unos minutitos para aquellos que si quieren hacernos algunas preguntas en el chat, por el chat, que nosotros podemos acá leer, y los que no, acá dejamos de nuevo el QR y el link en el chat para que se puedan anotar, desde ya agradeciéndoles enormemente por toda la atención, ¿no? Sí, sí, comparto con María Marta el agradecimiento. Me parece bueno insistir en que, digamos, se puede empezar por un libro, se puede empezar por algunas de las publicaciones que ya están. Ahora, esa lectura individual o en solitario, si se quiere, es necesario complementarla con explicaciones, ¿no? Con lo cual las reuniones informativas, de alguna manera, son como mirar por el pestillo de la puerta, digamos, una aproximación, un paso más, de forma tal de que cada uno, con su razón, digamos, pueda discernir si es lo que está realmente buscando, ¿no? Digo, es importante eso, me parece, y si bien se pueden quedar con una información, está más que abierta la oportunidad y la puerta para que profundicen un poquito más, ¿sí? Y con un estudiante de filosofía al lado o enfrente, preguntando lo que les parezca, es el mejor modo, ¿no? No hay preguntas por ahora, les comentamos que cada una de las cosas que mencionamos, a veces a modo hasta de título, es como para desarrollar y profundizar un montón. En 45 minutos claramente no podemos desarrollar tantos temas como abarca la logosofía, pero bueno, si ahora no es el momento para las preguntas, acá me preguntan, ¿cómo puedo seguir estudiando la logosofía? Bien, en principio, escaneando el QR o anotándose en el link para que podamos comunicarnos con ustedes. Después lo que se hace es se tienen estas reuniones informativas gratuitas, se puede hacer colectivamente o a nivel individual, donde ustedes están invitados a ir leyendo la bibliografía y desde algún estudiante de logosofía intercambiando sobre los contenidos que va viendo, y de esa manera se puede avanzar. Sí, es importante, me parece, que depende de donde estén geográficamente, lo hagan, porque si bien acá físicamente estamos ahora en Buenos Aires, hay muchos estudiantes de filosofía diseminados en Argentina, pero también fuera de Argentina. Así que no piensen que están solos, digamos, en ese sentido, sino que hay muchos que ya tomaron la posta y que son investigadores y docentes logósofos en diversas partes, ¿no? Preguntan con qué libro empezar, puede ser curso de iniciación logosófica, puede ser logosofía, ciencia y método, puede ser mecanismo de la vida consciente. Depende de lo que te gusta también, ¿no? Obviamente cada uno puede empezar. Tienen distintos estilos, ¿no? Y hay una característica que tiene que ver con el método, y es que no hay una linealidad, ¿no? Sino que se adapta muchas veces a la psicología de cada uno, y uno puede entrar por distintos lados según los intereses de cada uno. Alguien empezó con bases para su conducta, y ya está en Rosario, bueno, me alegro. Muchos agradecen, me alegro. Alguien pregunta sobre otra fundación, no tiene que ver con esa otra fundación, la Fundación Logosófica no tiene que ver con esa otra que mencionan. Bueno, a ver. Sí, libros. Si quiero empezar con los sentimientos, ¿qué libros me recomienda? Y dentro de Logosofía, Ciencia y Método hay una parte que habla específicamente del sistema sensible, y puede empezar a investigar por allí. Claro. Bueno, creo que
Ya estamos. Podemos ir cerrando ahora. No olviden, entonces, si quieren que se contacten con ustedes y seguir investigando, pueden escanear el QR, pueden acceder al link que está en el chat. Nosotros con Mario desde ya les agradecemos muchísimo su interés, su acompañamiento, y esperamos que realmente haya sido una oportunidad para ustedes, para empezar quizás una nueva vida, una vida más consciente y una vida más feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias.